Amigas, amigos de Mercosur al Día, un gusto saludarles nuevamente, inicio de semana, lunes 28 de junio. Estamos con el profesor Aldo Centurión desde la ciudad de Asunción, en Paraguay, para comentar los titulares de la prensa sudamericana. ¿Cómo estás, Aldo? Buenos días. ¿Qué tal, José? Bueno, buenos días, con un poco de frío en toda la región. Y bueno, y con noticias de la semana, de este fin de semana de alguna manera. Entonces empezamos un lunes con noticias en toda América del Sur y algunas de ellas están referidas a la pandemia, otras también están referidas a lo que significa el deporte, especialmente el deporte más visto del mundo y más practicado, que es el fútbol. Y los temas políticos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, el Clarín de la Argentina dice: selección Messi por el nuevo récord. Messi es el jugador más admirado en todo el mundo. Y bueno, es argentino. Y bueno, está con su selección. Hoy juega con Bolivia. También lo hacen Paraguay y Uruguay. Así para definir los equipos que van a ser clasificados y van a jugar los cuartos de final. Así que mucha gente estará expectante hoy a la noche a las 20 horas de Paraguay, 21 horas de Argentina, sobre estos partidos. Bueno, limitan la entrada de argentinos y advierten por miles de varados afuera. Bueno, esta es la medida de cierre de la Argentina respecto a evitar el ingreso del COVID-19, la variedad Delta, que es una variedad que se ha iniciado en la India. Morales se imponía con amplitud en Jujuy y festejó con Manes y Lustó. Bueno, esta es una noticia interesante porque aparece en el escenario un científico, un experto en todo lo que significa el tratamiento del cerebro, que ha estudiado en Gran Bretaña, que se llama Facundo Manes y que es uno de los candidatos fuertes que aparece por primera vez como candidato del Partido Radical, ¿no? Que forma parte del acuerdo de la oposición. Y por lo tanto se están preparando, hay elecciones ya legislativas provinciales y se están preparando para elecciones generales para septiembre. Hay unas primarias y luego tengo entendido que en noviembre se disputan las generales en una renovación del poder legislativo, que eso es muy importante porque está relacionado a diferentes acuerdos que podrían ser desde el punto de vista político y que eso afecta a toda la economía, a todos los aspectos sociales e internacionales. Tenemos acá también de casi 100.000 muertos y un homenaje con el presidente Alberto Fernández. Nevó en provincia y arranca una semana de frío polar, así que lo tenemos en toda América del Sur. Así es, José. Exactamente, tenemos que el frío, la verdad que está entrando en todo el continente. En Bolivia también están muy preocupados por la onda polar que, como lo dice la prensa hoy día, el surazo se hace sentir en 6 regiones. Ya Paraguay también lo está sintiendo. Estamos viendo los titulares del diario El Mundo. Piden a la población recibir segunda dosis de vacuna para lograr inmunidad. Hay una situación bastante complicada con el tema de las vacunas en Bolivia, ¿ya? No solamente en Bolivia en realidad, sino en todos los países. En este momento en Chile se está recomendando también hasta una tercera dosis. No solamente la segunda, sino una tercera dosis para poder reforzar, debido justamente a que la variante Delta está empezando a aparecer en diversos países. Regreso a clases se inicia por la vía virtual. Y Santa Cruz, fin de semana, vacunan a más de 7.000 personas.
el tema de la vacunación ha tenido una baja en estos últimos días. En parte se debe también a que la gente, por el mucho frío que ha habido, no ha estado asistiendo. Oruro tenía el fin de semana temperaturas que llegaron hasta los 10 grados bajo cero. Yo creo que a nadie le queda ganas de salir a vacunarse con ese frío. Así es que ha habido situaciones un poco complejas este fin de semana en vacunación a nivel regional, pero por causas climáticas fundamentalmente. Bueno, en Brasil hay 5 mayores estatales, han cortado 25% de las remuneraciones y eso ha permitido una reducción en 111.000 funcionarios desde el 2015. Esta es una situación inédita porque en realidad la mayoría de los países lo que hacen es ampliar la planilla de funcionarios públicos, ¿no? Por cuestiones eminentemente políticas, no necesariamente por cuestiones de méritos o de necesidad. Eso es importante, pero de hecho, si no se genera en el sector público, se tiene que generar en el sector privado. Usualmente el sector privado es el motor de la economía, porque gran parte de los trabajadores están en el sector privado. Estamos hablando entre 70, 80, 85, 90% de la población económicamente activa, ¿no? Bueno, entonces Brasil avanza. Hay que tener en cuenta que son uno de los países más afectados por la pandemia. En los próximos años ya se vienen las elecciones presidenciales y ahí hay dos tendencias, que una la del actual presidente Bolsonaro y otra la del grupo de Lula da Silva. Sí, que Lula da Silva está empezando ya a prepararse para la campaña presidencial nuevamente. El Mercurio de Santiago nos dice que Bélgica derrota a Portugal, esto es hablando de la Eurocopa, que lo pone en portada. Y hubo un partido también muy interesante ayer. Creo que jugó Italia, me parece, ¿verdad? Sí, jugó Italia con Austria y ganaron 2-1, ¿eh? Sí, pues ese fue el partido que fue a la larga, me parece. Sí, es así, es así. Bueno, la economía en Chile, dice, inicia repunte durante el primer semestre, pero falta recuperar 800.000 empleos. Por otro lado, senadores de Unidad Constituyente coinciden en que la realización de las primarias evitaría la fuga de votos hacia Jadwe o Boric, que son los candidatos que van por la coalición de la izquierda en Chile a las primarias ahora en el mes de julio. Porque hay primarias tanto del sector izquierda como también por la derecha. Hay 4 candidatos, ahí va Lavín, Sichel, y el exministro de Hacienda también va como precandidato, y vamos a ver qué se va a resolver en el mes de agosto cuando se inscriban oficialmente las candidaturas a presidente de la República para las elecciones de noviembre en Santiago. Otra noticia que nos pone ahí también una foto que ya impresiona, ¿verdad? Dice, alta afluencia de público en Farellones. Es una cordillera muy nevada y un día muy hermoso tuvieron en el día de ayer los santiaguinos, pero las temperaturas también están bajo cero en la ciudad. Así que hay que cuidarse porque es el frío que nos viene pegando de a poco. El Heraldo de Colombia. Hayan fusiles con los que habrían atacado a Duque. Recordemos que el día viernes hubo un atentado al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, el gobernador del norte de Santander y el ministro del Interior. Eran las autoridades que iban en el helicóptero, al cual le hicieron varios disparos, quedó con algunas perforaciones del fuselaje, pero no hubieron heridos.
tuvo Bueno, José, hay veces que los atentados, inclusive en la época de Gaviria, ¿no? Del famoso, no sé, de terrorista, sí, narcoterrorista, ¿no? Escobar Gaviria, se hacían muchos atentados, ¿no? sí, Y algunas veces los atentados son para darle una señal de que lo pueden liquidar al presidente de Colombia, y en otros casos directamente, con toda la fuerza, tratan, especialmente si son especializados, de no dejar prácticamente casi señales de vida, es decir, lo matan y no dejan rastros, ¿no? Entonces hay dos o tres modalidades que implementan los que quieren liquidar a una persona o un grupo, ¿no? Es así, y fundamentalmente en este sentido se habla de los terroristas de la Fuerza Armada Revolucionaria, la FARC, por ejemplo, ¿no? Pero con armas de fuego de Venezuela, que eso es cierto, ¿no? Yo no sé si Venezuela tiene una fábrica de armas, pero de alguna manera lo que hace es comprar las armas, es así, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que Venezuela reemplazó el armamento que tenía, que utilizaba, que era generalmente, todo eran fusiles de 7.62, fueron reemplazados, trajeron los AK-47, los fusiles rusos. Ah, Venezuela compró una partida muy grande para reemplazar todos los fusiles que tenía, y los fusiles, los 7.62 antiguos que ya tenía, eso se los fueron entregando a civiles. Ese es el problema que hay en Venezuela. Entonces se armó a población civil con armamento que tenía el ejército, y de este armamento es algunos de los fusiles que habrían encontrado en el sector desde donde dispararon, ¿ya? Que serían fusiles pertenecientes a Venezuela, a lo que fue el ejército del ejército venezolano. Ahí está el problema, ¿ya? Y como tú dices, efectivamente, en este caso de los atentados, se busca generar el mayor daño posible, por un lado, o sin dejar secuelas, o sencillamente un atentado que puede costar la vida de las personas involucradas en el hecho. Recordemos que hace solamente 2 semanas también hubo 2 coches bombas que en el norte de Santander también explotaron dentro de en una unidad del ejército. ¿Ah? Fueron introducidos. Entonces, este es un problema que obviamente Colombia lo ha vivido ya por medio siglo, no es algo nuevo para los ciudadanos, pero obviamente para nosotros sí nos llama mucho la atención cuando suceden este tipo de situaciones. Otra noticia dice, muelle de Puerto Colombia renace para el turismo. ¿Ah? Y empieza la reactivación también hacia el norte en Colombia, hacia la zona de Cartagena, Santa Marta, Río Hacha, que son zonas netamente turísticas. Empieza poco a poco la reactivación nuevamente. El Expreso de Ecuador trae su portada. CNEL pagó 6 millones en servicios y más sin contratos. Recordemos que Ecuador, su moneda oficial es el dólar, por lo tanto nos está hablando de 6 millones de dólares. Dice además que el convenio de pago en el marco legal usado y que no tiene filtros de control. Una de las cosas justamente que mucho se critica cuando se hacen grandes pagos es que se hacen sin control, que es un poco lo que pasa aquí también con el tema de las binacionales, y Itaipú y Yacyretá, que son empresas que tienen fondos para usarlo y prácticamente sin fiscalización o sin control. En el fútbol, Ecuador sube su nivel ante Brasil y clasifica. Trae también un comentario sobre la situación de Perú. Montesinos reaparece en plena crisis peruana.
Ya cuando lleguemos a Perú, ahí vamos a comentar un poquitito cuál es el problema que se está generando con el señor Montesinos. Paraguay. Bueno, en Paraguay se consolida el repunte de la actividad económica. Habría que ver un poco estas cifras porque, de hecho, hay un repunte en todos los países porque se abren los diferentes sectores económicos cerrados anteriormente. Nosotros en Paraguay en estos momentos estamos con el distanciamiento, con el barbijo y con la vacunación creciendo, ¿no? Pero, y las actividades económicas, la mayoría, están abiertas. Ahora, si bien hay cierto control en el tema del tránsito vía aérea, y hay algunas localidades como la de Encarnación o Posadas, que está cerrado por efecto y por decisión de la provincia de Misiones, que hace prácticamente 1 año y medio que está cerrado. Las actividades económicas están abiertas, es decir, inclusive algunas como las de que están relacionadas al tema de entretenimiento, como cines, se han abierto de alguna manera en determinados momentos y en algunos casos hasta teatros, pero está cerrado todavía el tema, por ejemplo, del fútbol. Y bueno, esto será un proceso lento de recuperación. Las noticias más importantes en el día de hoy también están relacionadas al tema del IPS, el Instituto de Previsión Social, donde uno de los funcionarios ha denunciado más los manejos del instituto a través del consejo, el presidente del consejo del IPS, teniendo en cuenta de que de alguna manera lo que se hace es negociar con las empresas farmacéuticas y también una denuncia a las empresas farmacéuticas, especialmente porque muchas de estas empresas que se les había dado subsidio a pagar por el IPS, finalmente le hacen trabajar también al trabajador y el trabajador es pagado por IPS. Eso es una de las denuncias. Se tiene que hacer una transformación importante en el IPS porque en este momento también ha perdido un juicio por el cual los tripulantes le han hecho. 30 tripulantes deberían estar cobrando aproximadamente 30.000 millones de guaraníes, que significa alrededor de un poco más de 5 millones de dólares, que son 30 tripulantes, porque IPS tiene un monto máximo para pagar de 22 millones de guaraníes por mes y esta sentencia les obliga a pagar por encima, inclusive podrían cobrar más de 100 millones de guaraníes al mes, y otros están esperando también sobre esto, así que existe un peligro de desfondar el IPS, entonces debería verse la forma de que se administre de manera más correcta, que tener en cuenta que el IPS es de los empleadores y de los trabajadores, y sin embargo quien decide quién es el presidente del Consejo es el presidente de la República. Y hay una denuncia que en realidad el IPS se ha convertido en una caja chica para los gobernantes de turno. Así que ese es uno de los temas principales, aparte lo de las vacunas y también la posibilidad de que sigan llegando vacunas de todas partes del mundo, de tal manera para que Paraguay pudiera, ¿no es cierto?, incrementar notablemente la cantidad de personas vacunadas. Sí, por otro lado, dice, la bajante de los ríos aumentó el costo de los fletes. Esto está incidiendo obviamente en medianas empresas, que son las que más sufren en estos tiempos de pandemia. Ayer creo, ¿verdad?, fue el Día Mundial de las Pymes, Aldo. Sí, el 27 de junio está establecido por Naciones Unidas como el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas, que es muy importante, y para nosotros también es importante por una razón sencilla.
la mayor parte de los ingresos de los empleos son generados por pequeñas y medianas empresas. De todas las unidades productivas, más del 90%, en algunos casos 97, 98% de las unidades productivas en América del Sur y en el mundo son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, hay que darle una prioridad importante y nosotros lo que queremos a futuro es plantearlo, que eso se aborde en el Mercosur, debido a que se tiene un foro de debate, de discusión sobre pequeñas y medianas empresas, pero sin embargo las últimas reuniones se produjeron en el año 2018 y estamos en 2021. También se había aprobado un fondo de garantía y entonces tenemos que revisar un poco cómo está eso, de tal manera que para que se integren y no solamente eso, se formalicen y que puedan también tener los beneficios de un sistema formalizado. Sí, ahora lo otro que es preocupante a nivel general, ¿ya? De hecho en Chile todavía no se fija un salario mínimo para los trabajadores, todavía está en estudio en el Parlamento, algo que generalmente todos sabemos que para el 1 de mayo siempre se fija el nuevo salario vigente que va a haber. En este caso, por ejemplo, lo dice 5 días, el gobierno dispuso suba del salario básico a 2,2 millones de guaraníes. Esto no sé si habrá sido parte de alguna negociación con las asociaciones de los empresarios, trabajadores, o habrá sido una disposición directamente tomada por la autoridad, en el caso de acá. Bueno, acá se estableció un aumento de 2 millones, un poquito, 2.200.000 guaraníes aproximadamente. Bueno, entonces, porque usualmente el ajuste es casi automático al trasvasarse una base que usualmente es la del 10% del aumento de la inflación, ¿no? En algunos casos, pero en otros casos también en salario mínimo es un acuerdo entre el gobierno, entre los empresarios y entre los trabajadores, que es lo mejor. Y en otros países se hacen acuerdos por sectores, ¿no? Entonces el sistema puede diferir. ¿Cuál es el mejor sistema? Bueno, habría que ver un poco, porque dependiendo un poco de los niveles de competitividad y productividad que tienen cada uno de los sectores. No es lo mismo, por ejemplo, el sector de turismo en este momento que el sector de la agroindustria, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Bueno, llegamos a Perú. En Perú todavía la situación está ahí veremos, hay un status quo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la prensa. Aún quedan muchas actas por resolver. Se deben respetar los plazos y actuar con transparencia y sin premuras. El desafío de la Justicia Nacional Electoral es recuperar la confianza. Es muy difícil esto desde mi punto de vista, porque cuando vos perdiste la confianza, esa confianza ya no se recupera. Y los actores son los mismos, los actores que están en la justicia electoral, como en todo el sistema electoral. Por lo tanto, cualquier tipo de medida que puedan tener va a crear dificultades. Nosotros propusimos, inclusive hace unas jornadas sobre el Mercosur al día, de que esto debería llegarse a un acuerdo político de unas nuevas elecciones, porque como está la situación está candente, está complicada, controversial, cada uno de los sectores amenaza con esto, con aquello. Ha habido manifestaciones el sábado de ambos sectores, en los cuales los discursos han sido bastante fuertes. Hay algunos medios que inclusive promueven de alguna manera, así como en algún momento dado lo hizo algún candidato a presidente y presidente, tengo entendido que Humala, de hacer una manifestación y llegar hasta el Palacio de Gobierno y pedir la renuncia en este momento de Sagasti. Y Sagasti es el presidente que se logró luego de un acuerdo, luego de la crisis política del 2019, y también hace muy poco, que se tuvo muchos presidentes, y bueno, hoy una de las candidatas, Keiko Fujimori, debería presentar una solicitud de auditoría internacional que solamente lo puede hacer el presidente de la República para este caso específico. Bueno, cualquiera sea la decisión, va a crear dificultades, por lo tanto, tienen que buscar
solución. Y la solución, desde mi punto de vista, es nuevas elecciones, no queda otra. Porque si no, cualquiera va a ser afectado, a sentirse afectado y va a reaccionar. Y a veces la reacción no necesariamente puede ser pacífica, ¿no? Sino puede ser violenta, ¿no? Y eso no queremos para el pueblo peruano. Pero puede ser un ejercicio muy interesante el de tratar de hacer unas elecciones limpias, porque la experiencia en toda América del Sur, no sé si hay algunos países y algunas regiones que puedan salvarse del fraude electoral. Ese fraude electoral se hace antes, durante y después de las elecciones. Así es, José. Es complicado el tema, especialmente con las grandes concentraciones que se han realizado en Perú. Tiene ya la variante Delta del COVID y dicen que las personas que tienen la variante no son personas que hayan llegado del extranjero, sino que son casos internos, personas que nunca han salido del país. Lo que es más preocupante porque en las aglomeraciones, en los miles de personas que hay en la calle, nadie sabe quién puede estar ahí contagiado o no. Entonces, es una situación muy preocupante además porque sabemos que esta variante es de alta propagación y muy letal. Entonces, ya los casos de la variante Delta, que hoy día, a la mañana, ya eran 4, según estaba informando la televisión peruana, y todos ellos son casos internos, ya de gente que nunca ha salido del país. Quiere decir que han sido contagiados por personas que han traído o han ingresado el virus desde fuera a Perú. Uruguay. La calle Po designó a Fernando Matos en ganadería, el principal titular. Y un titular que me llama la atención: habilitarán a las farmacias a vender los test rápidos de COVID. Qué bueno es la apertura un poco de Uruguay en temas de salud. Hay que tener en cuenta que gran parte de la población tiene una edad alta, porque tiene una pirámide poblacional parecida a los países europeos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y otra noticia interesante, especialmente porque este año, inclusive en el ámbito del Mercosur, el tema de mujer ha sido una de las prioridades de la presidencia pro tempore de la Argentina. Una mujer por primera vez fue electa al frente de la Federación Rural. Qué bien, ¿eh? Excelente. ¿Eh? ¿Mm? Sí, exactamente. Así que bien por Uruguay en ese sentido. Ha tenido, sabemos que un ministro del Interior anterior falleció, o un cambio de ministro, y hoy nuevamente están actualizándose y poniendo un nuevo ministro en ganadería. El Universal de Caracas. Semana de cuarentena radical comienza hoy en toda Venezuela. Venezuela tiene un sistema que van trabajando una semana con ciertas libertades y una semana de cierre total. Así ha permanecido desde hace ya un par de meses para tratar de alguna manera ir controlando el avance de la pandemia. Por otro lado, dice, Estados Unidos bombardea a milicias apoyadas por Irán entre Irak y Siria. Es en ámbito internacional. La Vino Tinto terminó su sueño. Perú acabó con ella. Otra imagen que lo hemos visto en estos días, muy repetida en todos los canales de la televisión, es lo sucedido en Miami, donde hay muchos latinos que están hasta ahora desaparecidos, no han sido encontrados entre los escombros del Surfside, que sucumbió allá en la avenida Collins. Mexicanos e israelíes ayudan en el rescate. En el día de ayer llegaron los cuerpos de rescatistas de Israel para apoyar también a los voluntarios y
bomberos que de Miami estaban participando en la remoción de escombros y en la búsqueda de quienes quedaron atrapados en este edificio de 12 pisos que se desplomó. Es tan complicado esto porque en realidad los que estuvieron en ese momento, en ese lugar, han tenido la mala suerte de que el edificio se caiga, y se caiga en segundos. Probablemente la mayoría de las personas murieron sin darse cuenta. Y bueno, ahora recoger los cuerpos es todo un drama para una catástrofe de esta naturaleza, ¿no? Acá nosotros en Paraguay hemos sido afectados por una sencilla razón de que parientes de la primera dama de la República, esposa del presidente Abdo Benítez, estaban en ese edificio y bueno, están desaparecidos, así como otros integrantes de Paraguay. Y así como dijiste también de otros países como sean argentinos, por ejemplo, ¿no? Argentinos, chilenos y de otros países de América Latina. Así que lamentablemente ha sucedido y bueno, hay diferentes tipos de hipótesis, pero de hecho el control debe hacerse en todo este tipo de edificios, especialmente los que están cerca del mar, ¿no? Supongo que esto hará una revisión a nivel mundial de la situación de los edificios que están cerca del mar. Sí, son edificios de más de 40 años. De hecho, ya había una orden de inspección. Estos edificios ya estaban para hacer el periodo de mantenimiento, ya por la antigüedad que tienen, por la ubicación. Sabemos que el salitre afecta obviamente a todas las estructuras de hierro por razones obvias. La salinidad los va dañando en el tiempo y la resistencia de los materiales va disminuyendo. Es decir, que la carga que estaba soportando ya esta estructura se dio y fue de una manera impresionante, porque esto en 3 segundos el edificio ya estaba desplomado totalmente. Entonces, aparte hay que considerar que en la hora que ocurrió, no es lo mismo, por ejemplo, que hubiese sucedido al mediodía o a las 2 de la tarde, un horario en que generalmente las personas están en la calle o están en la playa, ahí enfrente, ¿verdad? A que haya sucedido a las 1:30 de la mañana. Entonces, una hora en que prácticamente todo el mundo está descansando. Bueno, sería por esta semana, por hoy día, lunes, nuestra revisión a la prensa, y para el día viernes estaríamos nuevamente dando una revista por todos los diarios de la región, viendo las novedades que van a ir surgiendo, ver cómo va el avance tanto de vacuna como de pandemia, también cómo avanza la situación de Perú. ¿Qué va a ir sucediendo en los próximos días? Vamos a estar atentos y alertas, ver también si para el fin de semana se irá a realizar la reunión Mercosur, es el cambio de presidencia pro tempore de Argentina a Brasil, ¿verdad? Sí, así, bueno, hoy termina las reuniones, toda esta semana terminan las reuniones, especialmente el Consejo, y bueno, ahí se aprueban los acuerdos más importantes y luego tienen que elevarse el comunicado de presidente, que es la declaración presidencial de países asociados, y deben usualmente reunirse los presidentes y el presidente Fernández debe dar la presidencia pro tempore al Brasil, que lo asume a partir del 1 de julio, y por lo tanto Brasil ha trabajado y seguramente va a expresar cuáles van a ser las prioridades de su presidencia pro tempore. Y bueno, entonces esperamos la reunión presidencial y vamos a darle información sobre esa reunión presidencial y los avances que se han logrado. Así que nos vemos pronto, ¿eh? Nos vemos el viernes, que tengan una excelente semana.